3 hombres en el hospital, un pueblo aterrorizado y un camión del matadero que llegaría al amanecer para acabar con el caballo que todos llamaban demonio. Nadie imaginó que un veterano sin hogar, sentado en el polvo de ese corral, cambiaría todo con una sola palabra: Ángel. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos. En las afueras de un pequeño pueblo donde las montañas se fundían con el cielo gris, existía un lugar que pocos se atrevían a mencionar sin bajar la voz. Era el viejo rancho de los Mendoza, una propiedad que alguna vez rebosó de vida y ahora apenas respiraba entre corrales oxidados y establos medio derrumbados. Pero no era el deterioro del lugar lo que mantenía a la gente alejada. Era él, el gigante negro, el que todos llamaban demonio. Nadie recordaba con exactitud cuándo había llegado ese caballo al rancho. Algunos decían que lo habían comprado en una subasta de animales confiscados, otros juraban que había aparecido una noche de tormenta como surgido de las sombras mismas. Lo cierto es que desde el primer día, aquel animal imponente de casi 2 metros de altura y pelaje negro como el carbón, se ganó una reputación que lo precedía en cada conversación del pueblo. Sus ojos, decían, brillaban con una furia contenida que helaba la sangre. Su temperamento era impredecible y violento. 3 trabajadores del rancho habían terminado en el hospital después de intentar domarlo, y desde entonces nadie se acercaba a menos de 5 metros de su corral. El señor Mendoza, dueño del rancho y hombre práctico si lo sabía, había intentado todo. Contrató a los mejores domadores de la región, hombres curtidos que presumían de haber trabajado con los caballos más bravos. Todos fracasaron. Uno tras otro, salían del corral con la ropa rasgada, moretones en el cuerpo y el orgullo destrozado. El último, un veterano domador de apellido Carrasco que había trabajado en rodeos por todo el país, salió cojeando y con el brazo izquierdo colgando de forma extraña. Mientras subía a su camioneta, se giró hacia Mendoza y le dijo con voz quebrada: «Ese animal no es un caballo, es una maldición. Mátenlo antes de que mate a alguien». Esas palabras se expandieron por el pueblo como pólvora. Las madres usaban al demonio como amenaza para sus hijos rebeldes. Los jóvenes se retaban entre sí a acercarse al corral, aunque ninguno llegaba más allá de la cerca exterior. Los ancianos del pueblo, sentados en las bancas de la plaza, contaban historias cada vez más elaboradas sobre el origen maldito del animal. Decían que había sido el caballo de un hombre malvado que llevaba la violencia en la sangre, que sus relinchos en las noches sin luna eran presagios de desgracia. El señor Mendoza, cansado de mantener a un animal que no servía para nada y que consumía recursos valiosos, tomó una decisión. Llamaría al matadero. Era una lástima porque a pesar de todo el caballo era magnífico. Su estructura era perfecta, sus músculos se marcaban bajo el pelaje brillante y cuando corría por el corral en esos momentos de furia descontrolada, había una belleza salvaje en cada movimiento. Pero la belleza no pagaba las cuentas y un animal peligroso no tenía lugar en un rancho que apenas sobrevivía. La noticia del destino del demonio llegó a oídos de todo el pueblo un martes por la tarde. El camión del matadero vendría el viernes al amanecer. Algunos sintieron alivio, otros una extraña tristeza, pero nadie se atrevió a cuestionar la decisión. Era lo correcto, lo lógico, lo necesario. Fue en ese contexto de condena inminente que apareció él, el veterano. Nadie sabía su nombre completo. En el pueblo lo conocían simplemente como Miguel, el vagabundo que dormía detrás de la iglesia y que a veces ayudaba en algún trabajo a cambio de comida. Su rostro estaba marcado por surcos profundos de años difíciles, su barba gris crecía descuidada y sus ojos llevaban esa mirada distante de quien ha visto demasiado,
Vestía siempre la misma chaqueta militar desgastada, con parches raídos y un par de medallas que colgaban de un bolsillo. Los más viejos del pueblo reconocían esas medallas. Miguel había servido en el ejército, había visto combate, había vuelto con cicatrices que iban mucho más profundas que las visibles en su piel. La mayoría de la gente lo ignoraba o lo trataba con esa mezcla de lástima y desdén reservada para quienes habían caído en desgracia. Miguel no pedía caridad, pero tampoco rechazaba la ayuda cuando se la ofrecían. Trabajaba cuando podía, dormía donde lo dejaban, y pasaba sus días caminando por los alrededores del pueblo con una tranquilidad que contrastaba con la agitación de su pasado. Aquel miércoles por la tarde, 2 días antes de la llegada del camión del matadero, Miguel caminaba por el camino polvoriento que bordeaba el rancho de los Mendoza. No tenía un destino en particular. Sus pasos lo habían llevado allí casi por instinto, siguiendo una ruta que lo alejaba del bullicio del pueblo. El sol comenzaba su descenso, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras, cuando escuchó el sonido. Un relincho profundo, potente, que resonó en el aire como un grito de rabia contenida. Miguel se detuvo. Había algo en ese sonido que reconocía, algo que le habló directamente a esa parte de su alma que conocía el dolor y la frustración. Sin pensarlo demasiado, se desvió del camino y caminó hacia el origen del sonido. Sus botas levantaban pequeñas nubes de polvo con cada paso mientras se acercaba al rancho. La cerca estaba medio caída, las tablas de madera astilladas y grises por el paso del tiempo. A lo lejos, podía ver los corrales, y entonces lo vio. El caballo negro se erguía en el centro del corral más alejado, su silueta recortada contra la luz crepuscular del atardecer. Era enorme, más grande de lo que Miguel había imaginado al escuchar las historias. Su crin larga y oscura se movía con la brisa, y sus músculos se tensaban bajo el pelaje brillante. El animal pateaba el suelo con fuerza, levantando polvo, y sus ojos brillaban con una intensidad que Miguel pudo sentir incluso desde la distancia. El veterano se acercó lentamente a la cerca del corral. No había nadie más alrededor. Los trabajadores del rancho habían terminado su jornada y el señor Mendoza estaba en el pueblo resolviendo asuntos. Miguel y el caballo estaban solos. Se quedó ahí de pie, sus manos apoyadas en la cerca de madera, observando al animal que todos llamaban demonio. El caballo lo notó de inmediato. Se giró hacia él, sus orejas hacia atrás, su cuerpo tenso y listo para atacar si era necesario. Pero Miguel no se movió. No hizo gestos bruscos ni intentó llamar su atención. Simplemente lo observaba con esos ojos cansados que habían visto demasiado sufrimiento como para asustarse ante un animal herido, porque eso era lo que Miguel veía, no un demonio, no una bestia maldita. Veía a un ser atrapado en su propio dolor, en su propia rabia, incomprendido y condenado por un mundo que había decidido temerle en lugar de entenderlo. El tiempo pareció detenerse en ese momento. Miguel y el caballo se observaban mutuamente, cada uno evaluando al otro con una cautela que iba más allá del instinto. El veterano había visto esa misma mirada antes, en los ojos de soldados traumatizados, en refugiados que habían perdido todo, en hombres rotos por circunstancias que nadie debería enfrentar. Era la mirada de quien ha construido muros tan altos alrededor de su dolor que ya no sabe cómo derribarlos. «No eres un demonio», murmuró Miguel en voz baja, tan baja que apenas era un susurro. «Eres un ángel que ha olvidado cómo volar». El caballo resopló con fuerza, como si respondiera a sus palabras. Sus cascos golpearon el suelo y su cabeza se sacudió violentamente. Cualquier otra persona habría retrocedido ante esa muestra de agresividad, pero Miguel se mantuvo inmóvil.
Había aprendido hace mucho tiempo que el miedo era el peor consejero. Los animales, como las personas heridas, podían oler el temor y respondían a él con más violencia. Durante casi una hora, Miguel permaneció junto a la cerca sin hacer nada más que observar. No intentó acercarse más, no le habló constantemente, no hizo movimientos bruscos. Simplemente estuvo ahí, presente, compartiendo el espacio con el animal sin exigir nada a cambio. Poco a poco, casi imperceptiblemente, la tensión en el cuerpo del caballo comenzó a disminuir. Sus orejas dejaron de estar completamente hacia atrás. Su respiración se volvió más regular. Seguía alerta, seguía desconfiado, pero ya no parecía a punto de atacar. Cuando el sol terminó de ocultarse detrás de las montañas y las primeras estrellas comenzaron a aparecer en el cielo, Miguel se alejó del corral. Caminó de vuelta hacia el pueblo con un pensamiento que no podía sacarse de la cabeza. Ese caballo no estaba loco, estaba asustado, estaba herido, y en 2 días lo matarían porque nadie había tenido la paciencia de ver más allá de su furia. Esa noche, mientras se acomodaba en su rincón habitual detrás de la iglesia, Miguel no pudo dormir. Las imágenes del caballo negro se mezclaban con recuerdos de su pasado, con rostros de compañeros caídos, con los sonidos de la guerra que todavía lo perseguían en sus pesadillas. Él también había sido como ese caballo alguna vez. Había regresado de la guerra con tanta rabia contenida que había destruido todo lo que tenía: su matrimonio, su familia, su carrera. Había caído en el alcohol, luego en las calles, hasta convertirse en lo que era ahora, un hombre sin hogar que sobrevivía día a día. Pero había algo que la guerra le había enseñado, algo que muy pocos entendían. La violencia casi nunca era gratuita. Detrás de cada acto de agresión había una historia, un dolor, una herida que no había sanado. Los más peligrosos no eran los monstruos sin corazón que mostraban las películas. Eran las almas rotas que habían sufrido tanto que ya no sabían cómo expresar su dolor de otra manera. Al amanecer del jueves, Miguel tomó una decisión. Se levantó antes de que el pueblo despertara y caminó directamente hacia el rancho de los Mendoza. Encontró al dueño en el porche de su casa, tomando café mientras revisaba unos papeles. El señor Mendoza lo miró con desconfianza cuando lo vio acercarse. Miguel no era exactamente el tipo de persona con quien la gente respetable quería tratar. «Buenos días, señor Mendoza», dijo Miguel quitándose el sombrero raído que llevaba. «Vengo a hablarle sobre el caballo negro». Mendoza frunció el ceño. «¿El demonio? ¿Qué hay con él? Sé que planea enviarlo al matadero mañana. Quiero pedirle que me dé una oportunidad con él». El dueño del rancho soltó una carcajada seca, sin humor. «¿Una oportunidad? Amigo, ese animal ha mandado a 3 hombres al hospital. Los mejores domadores de la región han intentado trabajar con él. ¿Qué le hace pensar que usted, con todo respeto, podría hacer algo diferente?» Miguel se mantuvo firme. «He trabajado con animales antes y he visto muchos seres heridos en mi vida. Ese caballo no está loco, señor. Está asustado, está sufriendo. Solo necesita que alguien le muestre que puede confiar de nuevo». Mendoza lo estudió por un largo momento. Había algo en la manera en que ese vagabundo hablaba, una convicción tranquila que contrastaba con su apariencia descuidada. Además, ¿qué tenía que perder? El caballo iba a morir de todas formas. «Está bien», dijo finalmente. «Le daré hasta mañana al amanecer. Si puede acercarse a ese animal sin que lo mate, reconsideraré mi decisión. Pero si termina herido no me hago responsable, y no tengo dinero para pagarle». Miguel asintió. «No quiero dinero, solo quiero ayudar a ese caballo». Con el permiso otorgado, Miguel se dirigió hacia el corral del caballo negro. Los pocos trabajadores que ya habían llegado
Lo miraban con una mezcla de curiosidad y preocupación. Algunos intercambiaban miradas nerviosas, esperando presenciar otro desastre. Uno de ellos, un joven llamado Ramiro, se acercó a Miguel antes de que llegara al corral. «Señor, con todo respeto, ese animal es peligroso. He visto lo que le hace a la gente que intenta acercarse. No vale la pena arriesgar su vida por un caballo que ya está condenado». Miguel le agradeció su preocupación con una sonrisa cansada. «Todos estamos condenados de alguna manera, hijo. La diferencia está en quién decide darnos una segunda oportunidad». El veterano llegó al corral y se detuvo frente a la cerca. El caballo negro estaba al otro extremo, observándolo con esa misma intensidad del día anterior. Miguel respiró profundo, abrió la puerta del corral y entró. Los trabajadores contuvieron el aliento. El caballo resopló con fuerza y pateó el suelo, sus ojos fijos en el intruso que había invadido su territorio. Pero Miguel no retrocedió. Se sentó en el suelo, cerca de la entrada, y simplemente esperó. No se movió hacia el caballo. No intentó llamarlo. Solo se quedó ahí, quieto, respirando con calma, demostrando con su presencia que no representaba una amenaza. Las horas pasaron lentamente, mientras Miguel permanecía sentado en el suelo polvoriento del corral. El sol ascendió en el cielo, calentando el aire y haciendo que pequeñas gotas de sudor aparecieran en su frente. Pero el veterano no se movió. Su respiración era constante. Sus manos descansaban sobre sus rodillas y sus ojos observaban al caballo con una paciencia infinita. Los trabajadores del rancho, al principio fascinados por la escena, eventualmente volvieron a sus tareas, aunque lanzaban miradas frecuentes hacia el corral, esperando el momento en que todo saliera mal. El caballo negro, por su parte, no sabía qué hacer con ese extraño humano. Durante años, cada persona que había entrado a su corral lo había hecho con intenciones claras: atraparlo, domarlo, someterlo. Venían con cuerdas, con látigos, con voces fuertes y movimientos agresivos. Y él había respondido de la única manera que conocía, con la furia de quien defiende lo único que le queda, su libertad y su dignidad. Pero este hombre era diferente. No se movía, no gritaba, no intentaba acorralarlo, simplemente estaba ahí, como una piedra más en el paisaje. A medida que avanzaba la mañana, el caballo comenzó a moverse con más libertad. Al principio mantuvo la máxima distancia posible, caminando por el perímetro opuesto del corral. Pero la curiosidad, esa fuerza primordial que existe en todos los seres vivos, empezó a ganarle al miedo. De vez en cuando se detenía y giraba la cabeza hacia Miguel, estudiándolo con esos ojos oscuros y profundos. El veterano notaba cada uno de esos gestos, pero no reaccionaba. Sabía que cualquier movimiento brusco rompería el frágil hilo de confianza que comenzaba a tejerse entre ellos. Cuando el sol alcanzó su punto más alto, uno de los trabajadores se acercó a la cerca con un recipiente de agua y algo de comida para Miguel. El joven Ramiro, que había intentado advertirle más temprano, le pasó los alimentos por encima de la cerca con cuidado de no hacer ruido. «¿Cómo lo hace?», susurró Ramiro con genuina admiración. «Lleva horas ahí y ese animal ni siquiera ha intentado atacarlo». Miguel tomó el agua y bebió un largo trago antes de responder, también en voz baja: «No estoy tratando de quitarle nada, solo estoy compartiendo su espacio. Él necesita entender que no soy una amenaza». Ramiro sacudió la cabeza asombrado. Nunca había visto nada igual. Los domadores venían con estrategias complicadas, con herramientas y técnicas probadas. Este vagabundo solo se sentaba y esperaba. Era absurdo, y sin embargo, estaba funcionando. La tarde trajo nubes grises que cubrieron el cielo y una brisa fresca que alivió el calor del día. Miguel había cambiado de posición varias veces.
siempre con movimientos lentos y deliberados. En algún momento, sin que nadie lo notara exactamente cuándo, el caballo había dejado de mantenerse en el extremo opuesto del corral. Ahora estaba más cerca, tal vez a unos 10 metros de distancia. Seguía alerta, sus músculos todavía tensos, pero ya no mostraba la hostilidad abierta de las primeras horas. «Sé lo que es que te llamen monstruo», dijo Miguel en voz baja, hablando más para sí mismo que para el animal. «Sé lo que es que la gente te mire con miedo, que crucen la calle para evitarte, que susurren a tus espaldas. Cuando volví de la guerra yo era como tú, lleno de rabia, lleno de dolor, y todos pensaban que estaba loco, que era peligroso, que no tenía arreglo». El caballo movió las orejas hacia adelante, como si escuchara. Miguel continuó hablando, su voz suave y constante como el murmullo de un arroyo. «Perdí todo, mi esposa, mis hijos, mi casa. Me quedé solo porque no sabía cómo sacar el dolor que llevaba dentro sin destruir todo a mi alrededor. Y nadie me dio una oportunidad. Todos huían de mí, igual que huyen de ti. Pero aquí estoy, todavía respirando. Y tú también estás aquí. Eso significa que todavía hay esperanza para los dos». El sol comenzó a descender y las sombras se alargaron sobre el corral. El señor Mendoza apareció en la cerca, observando la escena con una mezcla de incredulidad y algo que podría haber sido respeto. No dijo nada, solo se quedó ahí durante unos minutos antes de retirarse a su casa. Los trabajadores terminaron sus labores y se fueron uno a uno, cada uno lanzando una última mirada hacia el corral antes de partir. Cuando la oscuridad cayó sobre el rancho, Miguel seguía ahí. No tenía intención de irse. Sabía que abandonar el corral ahora significaría empezar de cero al día siguiente, y no había tiempo. El camión del matadero llegaría al amanecer. Las estrellas aparecieron una a una en el cielo nocturno, y la temperatura descendió considerablemente. Miguel se abrazó a sí mismo para conservar el calor, pero no buscó refugio. A unos metros de distancia, el caballo también permanecía inmóvil, su silueta negra apenas visible contra la noche. Era como si ambos estuvieran velando juntos, compartiendo la oscuridad y el silencio. En algún momento de la madrugada, cuando el frío se había vuelto casi insoportable y los músculos de Miguel protestaban por las horas de inmovilidad, ocurrió algo extraordinario. El caballo, lentamente, comenzó a caminar hacia él. Sus pasos eran cautelosos, sus ojos fijos en el veterano, listo para huir ante el menor indicio de peligro. Pero Miguel no se movió. Apenas respiraba, temeroso de romper ese momento mágico. El animal se detuvo a menos de 2 metros de distancia. Podía escuchar su respiración, sentir el calor que emanaba de su cuerpo masivo, y entonces, con un movimiento que pareció costarle todo el coraje del mundo, el caballo bajó la cabeza y rozó suavemente el hombro de Miguel con su hocico. Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Miguel sin que pudiera evitarlo. Hacía años que no lloraba, años que había mantenido sus emociones enterradas bajo capas de supervivencia y resignación. Pero ese simple gesto del caballo, ese roce suave contra su hombro, había derribado muros que creía inquebrantables. Con un movimiento lento, casi imperceptible, levantó su mano y la posó suavemente sobre el cuello del animal. El caballo se tensó por un instante, pero no se alejó. Permaneció ahí, respirando junto al veterano, compartiendo un momento de conexión que ninguno de los dos había experimentado en mucho tiempo. «Ángel», susurró Miguel con voz quebrada, «ese será tu nombre, no demonio. Ángel, porque eso es lo que eres». El caballo resopló suavemente, como si aceptara el nuevo nombre que le habían dado. Su cuerpo se relajó bajo la mano de Miguel,
y por primera vez desde que había llegado a ese rancho, pareció encontrar algo de paz. Permanecieron así durante lo que pareció una eternidad, hombre y animal unidos en la oscuridad de la noche, dos seres rotos que habían encontrado consuelo el uno en el otro. Cuando los primeros rayos del amanecer comenzaron a iluminar el horizonte, el señor Mendoza salió de su casa y caminó hacia el corral. Lo que vio lo dejó sin palabras. Ahí estaba el vagabundo, sentado en el suelo, con el caballo negro de pie a su lado. El animal que había aterrorizado a todo el pueblo, que había mandado hombres al hospital, que todos consideraban una bestia sin remedio, descansaba tranquilamente junto a ese hombre sin hogar, como si fueran viejos amigos. Mendoza se acercó lentamente a la cerca, temeroso de romper la escena que presenciaba. Miguel lo vio llegar y le dedicó una sonrisa cansada pero genuina. «Buenos días, señor Mendoza». El dueño del rancho sacudió la cabeza, todavía procesando lo que veía en sus ojos. ¿Cómo es posible? Ese animal... Él nunca... Miguel acarició suavemente el cuello del caballo antes de responder. Solo necesitaba que alguien lo entendiera, que alguien viera más allá de su miedo y su rabia. Todos tenemos eso dentro, señor. La diferencia es que algunos de nosotros tenemos la suerte de encontrar a alguien que nos ayude a sacarlo de una manera que no destruya todo a nuestro alrededor. En ese momento, el sonido de un motor pesado interrumpió la tranquilidad de la mañana. El camión del matadero había llegado. Era una estructura metálica oxidada que traqueteaba mientras se acercaba por el camino de tierra. El caballo, al escuchar el ruido, levantó la cabeza con nerviosismo. Sus músculos se tensaron y dio un paso hacia atrás, el miedo brillando nuevamente en sus ojos. Miguel se puso de pie lentamente y extendió su mano hacia el animal. «Tranquilo, Ángel, tranquilo. No voy a dejar que te lleven». Mendoza observó la escena. Luego miró hacia el camión que se acercaba y finalmente volvió su vista hacia el hombre y el caballo. En su mente, los números no cuadraban. Mantener a ese animal era un gasto, un riesgo, una responsabilidad que no podía permitirse. Pero lo que veía frente a él desafiaba toda lógica. Ese caballo, que había sido la pesadilla del rancho durante años, ahora buscaba refugio junto a un vagabundo sin un centavo a su nombre. El camión se detuvo frente al rancho y el conductor bajó, un hombre corpulento con manchas de grasa en el overol. «¿Dónde está el animal?», preguntó con tono práctico, sacando unos papeles de su bolsillo. Mendoza dudó. Miró a Miguel, quien sostenía la mirada del caballo con una intensidad que parecía transmitirle calma. Miró al animal, que ahora había bajado la cabeza y se mantenía cerca del veterano, y entonces tomó una decisión que lo sorprendió incluso a él mismo. «Ha habido un cambio de planes», dijo Mendoza al conductor. «El caballo ya no está en venta». El conductor frunció el ceño. «¿Cómo que no está en venta? Hice un viaje de 3 horas para llegar aquí. Le pagaré el combustible y sus molestias. Pero el caballo se queda». Después de una breve discusión y un intercambio de billetes, el camión del matadero se alejó vacío por el camino de tierra. Miguel observó cómo desaparecía en la distancia y una sensación de alivio lo invadió. Pero sabía que esto era solo el comienzo. Una cosa era salvar al caballo del matadero, otra muy distinta era darle una vida digna. «Señor», dijo Miguel girándose hacia Mendoza, «sé que usted no tiene recursos para mantener a este animal sin que le produzca beneficios. Déjeme trabajar aquí. No necesito salario, solo un lugar donde dormir y algo de comer. A cambio, yo me haré cargo de Ángel». Mendoza arqueó una ceja. «Ángel, así lo llamas ahora, ese es su verdadero nombre, el que siempre debió tener». El dueño del rancho consideró la propuesta. Necesitaba ayuda en el rancho, eso era innegable.
Y si ese vagabundo podía manejar al caballo que nadie más podía tocar, quizás valía la pena darle una oportunidad. «Está bien», dijo finalmente. «Puedes quedarte en el viejo cobertizo detrás del establo. No es mucho, pero tiene techo y paredes, y te daré de comer lo mismo que a mis trabajadores. Pero si ese caballo lastima a alguien, ambos se van. ¿Entendido?» Miguel asintió con gratitud. «Entendido, señor». No se arrepentirá. Con esas palabras comenzó una nueva etapa en la vida de Miguel y del caballo, que ahora llevaba un nombre diferente. Un nombre que representaba esperanza, redención y la posibilidad de un futuro mejor para ambos. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. El viejo cobertizo detrás del establo, que antes había sido un depósito de herramientas olvidadas y sacos de grano roídos por ratones, se transformó en el hogar de Miguel. No era mucho, apenas un catre improvisado, una pequeña mesa de madera y un par de sillas desvencijadas, pero para alguien que había dormido bajo las estrellas y en callejones húmedos durante años, aquel espacio representaba un lujo inesperado. Por las noches, antes de dormir, Miguel salía al corral y pasaba tiempo con Ángel, hablándole en voz baja sobre todo y nada, construyendo ladrillo a ladrillo la fortaleza de confianza entre ellos. La transformación del caballo fue gradual, pero innegable. Al principio Ángel solo toleraba la presencia de Miguel, permitía que se acercara, que lo tocara, que le hablara, pero mantenía una distancia emocional, como si todavía esperara que ese humano lo traicionara igual que todos los demás. Sin embargo, con cada día que pasaba, con cada amanecer compartido y cada atardecer contemplado juntos, esa distancia se iba acortando. El caballo comenzó a buscar activamente la compañía del veterano. Cuando Miguel trabajaba en otras partes del rancho, Ángel lo seguía con la mirada, y cuando regresaba al corral, el animal trotaba hacia él con un entusiasmo que nadie hubiera creído posible semanas atrás. Los trabajadores del rancho observaban esta evolución con una mezcla de asombro y respeto. Ramiro, el joven que había intentado advertir a Miguel el primer día, se convirtió en algo así como un aprendiz informal del veterano. Le fascinaba la manera en que Miguel se comunicaba con el caballo sin gritos ni imposiciones, solo con paciencia y presencia. Un día, mientras limpiaban juntos uno de los establos, Ramiro se atrevió a preguntar: ¿cómo aprendió a hacer esto? A entender a los animales de esta manera. Miguel dejó de barrer por un momento y miró hacia el corral donde Ángel pastaba tranquilamente. No son solo los animales, hijo. Es cualquier ser que sufre. En la guerra aprendí que todos reaccionamos de maneras similares cuando estamos heridos o asustados. Atacamos, huimos, nos encerramos en nosotros mismos. La única manera de romper ese ciclo es mostrando que no somos una amenaza, que estamos dispuestos a esperar el tiempo que sea necesario. Ramiro asintió pensativo. ¿Y usted? ¿También estaba herido cuando llegó aquí? Miguel sonrió con tristeza. Todavía lo estoy, muchacho. Pero Ángel me está ayudando a sanar igual que yo lo ayudo a él. Eso es lo hermoso de la conexión entre seres vivos. No tiene que ser unidireccional. Podemos curarnos mutuamente. A medida que pasaban los meses, Miguel comenzó a trabajar más activamente con Ángel. No con métodos tradicionales de doma, sino con ejercicios basados en la confianza y el respeto mutuo. Empezó por caminar junto al caballo por el perímetro del corral, sin cuerdas ni riendas, solo su presencia como guía. Al principio, Ángel se desviaba frecuentemente, distraído por cualquier sonido o movimiento, pero poco a poco aprendió a seguir el ritmo de Miguel, a responder a sus gestos sutiles, a moverse como una extensión del veterano. Un día, aproximadamente 4 meses después de la llegada de Miguel al rancho,
ocurrió algo que dejó a todos boquiabiertos. El veterano estaba dentro del corral con Ángel, realizando sus ejercicios habituales, cuando de pronto se detuvo junto al costado del caballo. Sin prisa, con movimientos lentos y deliberados, apoyó sus manos sobre el lomo del animal. Ángel giró la cabeza para mirarlo, sus ojos grandes y atentos. Miguel le susurró algo que nadie más pudo escuchar, y entonces, con una agilidad sorprendente para su edad, se impulsó y montó sobre el caballo. Los trabajadores que presenciaban la escena contuvieron el aliento. El señor Mendoza, que había salido al escuchar la conmoción, se quedó petrificado en el porche de su casa. Todos esperaban lo peor. Esperaban que el caballo se encabritara, que lanzara a Miguel por los aires, que volviera a ser el demonio que todos recordaban. Pero nada de eso sucedió. Ángel permaneció inmóvil por un momento, como procesando la nueva sensación del peso sobre su lomo. Luego, con una suavidad que parecía imposible en un animal de su tamaño, comenzó a caminar. Miguel no usaba riendas, no aplicaba presión con las piernas, simplemente se dejaba llevar, confiando completamente en el caballo que había salvado de la muerte. Dieron una vuelta completa al corral, luego otra, y otra más. Cuando finalmente Miguel desmontó, un aplauso espontáneo estalló entre los trabajadores. El señor Mendoza bajó del porche y caminó hacia el corral, sacudiendo la cabeza con incredulidad. «Nunca en mi vida había visto algo así», dijo con voz ronca. Ese caballo que casi mata a 3 hombres, acaba de dejarse montar como si fuera el animal más manso del mundo». Miguel acarició el cuello de Ángel con cariño. «No es manso, señor Mendoza. Es valiente. Se necesita mucho más coraje para confiar después de haber sido lastimado que para seguir atacando». Ángel eligió confiar. Eso lo convierte en el caballo más noble que he conocido. Las palabras del veterano resonaron en todos los presentes. Había algo profundo en lo que decía, algo que iba más allá de los caballos y los ranchos. Era una lección sobre la naturaleza humana, sobre el poder de la paciencia y la compasión, sobre la posibilidad de redención, incluso para aquellos que el mundo había dado por perdidos. La noticia de lo que había ocurrido en el rancho de los Mendoza se extendió por el pueblo como un incendio en temporada seca. Al principio, la gente no lo creía. El demonio, el caballo que había aterrorizado a todos durante años, montado por un vagabundo sin hogar. Imposible, decían algunos. Es un truco, murmuraban otros, pero la curiosidad pudo más que el escepticismo, y poco a poco, los habitantes del pueblo comenzaron a acercarse al rancho para ver con sus propios ojos aquello que parecía un milagro. Lo que encontraban era algo que desafiaba todo lo que creían saber. Ahí estaba el caballo negro, ese gigante imponente que una vez los había llenado de terror, caminando tranquilamente junto a Miguel, como si fueran compañeros de toda la vida. El animal que había enviado hombres al hospital ahora seguía al veterano por todo el rancho, buscando su compañía, respondiendo a sus gestos con una docilidad que resultaba casi irreal. Las madres que antes usaban al demonio como amenaza para sus hijos, ahora traían a esos mismos niños para que vieran a Ángel, para que aprendieran que las apariencias engañan y que todo ser merece una segunda oportunidad. Entre los visitantes frecuentes se encontraba doña Carmen, la dueña de la pequeña tienda de abarrotes del pueblo. Era una mujer de carácter fuerte y lengua afilada, conocida por sus opiniones directas y su desconfianza hacia los forasteros. Sin embargo, algo en la historia de Miguel y Ángel había tocado su corazón de manera inesperada. Comenzó a traer comida extra para el veterano, provisiones que decía eran sobrantes de su tienda, pero que todos sabían eran compradas especialmente para él. «Usted ha hecho algo hermoso aquí»,
le dijo un día mientras le entregaba una canasta con pan, queso y frutas. Este pueblo necesitaba recordar que los milagros existen. Miguel recibió la canasta con humildad. No es un milagro, doña Carmen, es solo paciencia y amor. Cualquiera podría haberlo hecho. La mujer sacudió la cabeza. Ahí es donde se equivoca. No cualquiera. Solo alguien que ha sufrido lo suficiente para reconocer el sufrimiento en otros. Usted vio en ese caballo lo que nadie más quiso ver. Las palabras de doña Carmen se quedaron con Miguel durante días. Era cierto que su propio dolor le había dado una perspectiva única, una capacidad para conectar con seres heridos que otros no poseían. Pero también era cierto que ese mismo dolor casi lo había destruido. Había pasado años vagando sin rumbo, sintiéndose invisible, convencido de que su vida ya no tenía propósito. Y entonces había encontrado a Ángel, y todo había cambiado. Una tarde, mientras cepillaba el pelaje negro y brillante del caballo, Miguel se permitió recordar. Recordó a su esposa María, con su sonrisa cálida y sus manos suaves, que siempre sabían cómo calmarlo cuando las pesadillas lo despertaban sudando en la noche. Recordó a sus hijos pequeños cuando él partió a la guerra, adolescentes cuando regresó convertido en un extraño violento que apenas reconocían. Recordó el día en que María le pidió que se fuera, las lágrimas corriendo por sus mejillas mientras le decía que ya no podía más, que los niños le tenían miedo, que el hombre del que se había enamorado había muerto en algún lugar lejano. «Perdí todo, Ángel», susurró mientras el caballo inclinaba la cabeza hacia él. «Todo lo que amaba, y lo peor es que fue mi propia culpa. No supe pedir ayuda, no supe aceptar que estaba roto. Simplemente seguí atacando y huyendo hasta que no quedó nada». Ángel resopló suavemente y empujó a Miguel con el hocico, como si quisiera consolarlo. El veterano sonrió a pesar de las lágrimas que nublaban sus ojos. Era extraordinario cómo ese animal, que había sido etiquetado como un demonio, demostraba más compasión que muchos humanos que había conocido. «Pero ¿sabes qué?», continuó Miguel limpiándose los ojos con el dorso de la mano. «Tú me has dado algo que pensé que nunca volvería a tener. Un propósito, una razón para levantarme cada mañana. Y por eso, sin importar lo que pase, siempre estaré agradecido». El vínculo entre Miguel y Ángel no pasó desapercibido para el señor Mendoza. El dueño del rancho, que inicialmente había visto al vagabundo como una solución temporal a un problema costoso, comenzaba a verlo con otros ojos. Miguel trabajaba duro, más duro que muchos empleados a quienes les pagaba salario completo. Nunca se quejaba, nunca pedía más de lo necesario, y su presencia había transformado no solo al caballo, sino el ambiente general del rancho. Los otros animales parecían más tranquilos, los trabajadores más contentos, y hasta las cosechas parecían dar mejores frutos. Una noche, Mendoza invitó a Miguel a cenar en su casa. Era un gesto inusual, ya que el hacendado rara vez fraternizaba con sus empleados, pero sentía que le debía algo a ese hombre, una deuda que iba más allá del trabajo cumplido. «Miguel», dijo Mendoza mientras servía 2 vasos de tequila, «quiero que sepas que tienes un lugar aquí mientras lo desees. Este rancho es tu hogar ahora». Miguel sostuvo el vaso entre sus manos ásperas y curtidas por el trabajo. Agradeció con un simple movimiento de cabeza, incapaz de encontrar palabras que expresaran lo que sentía. Por primera vez en años, tenía un hogar, tenía un propósito, tenía a Ángel, y aunque sabía que nada en la vida era permanente, en ese momento, eso era suficiente. El invierno llegó al pueblo con una ferocidad inesperada. Las temperaturas descendieron drásticamente y el viento helado bajaba de las montañas con una fuerza que calaba hasta los huesos. El rancho de los Mendoza, como todas las propiedades de la región,
Se preparó para los meses difíciles que se avecinaban. Se reforzaron los techos de los establos, se almacenaron provisiones y los animales fueron resguardados en espacios más protegidos. Miguel trabajaba incansablemente, asegurándose de que Ángel y los demás caballos tuvieran mantas cálidas y suficiente heno para mantenerse alimentados durante las tormentas. Fue durante una de esas noches gélidas cuando la tragedia golpeó sin previo aviso. El señor Mendoza, que había comenzado a sentirse mal durante la cena, colapsó en el suelo de su cocina con un dolor agudo en el pecho. Su esposa, doña Elena, gritó pidiendo ayuda mientras intentaba mantener a su esposo consciente. Ramiro, que vivía cerca del rancho, escuchó los gritos y corrió a buscar al médico del pueblo. Miguel, alertado por el alboroto, llegó a la casa principal justo cuando el médico entraba con su maletín negro. Las horas siguientes fueron de angustiosa espera. El médico, un hombre canoso de nombre Dr. Vargas, trabajó sobre Mendoza con expresión grave. Cuando finalmente salió de la habitación, su rostro confirmaba los peores temores. El corazón de Mendoza estaba fallando. Necesitaba reposo absoluto, medicamentos costosos y probablemente una cirugía que solo podían realizar en la capital. Los gastos serían enormes, mucho más de lo que el rancho podía costear en su situación actual. Doña Elena lloró silenciosamente mientras procesaba las noticias. El rancho ya operaba con márgenes muy estrechos, y una emergencia médica de esta magnitud podría significar la ruina. Tendrían que vender tierras, animales, quizás todo lo que habían construido durante generaciones. Miguel, de pie en una esquina de la sala, escuchaba con el corazón encogido. Esa familia le había dado un hogar cuando no tenía nada. No podía quedarse de brazos cruzados mientras perdían todo. Los días siguientes fueron caóticos. Llegaron noticias de que varios compradores estaban interesados en adquirir partes del rancho. Algunos querían las tierras para desarrollo inmobiliario, otros estaban interesados en los animales más valiosos. Y entre esos animales, por supuesto, estaba Ángel. La transformación del caballo había llamado la atención más allá del pueblo, y ahora que se corría la voz de que el rancho estaba en problemas, aparecieron ofertas de gente dispuesta a pagar sumas considerables por el gigante negro. Una tarde, un hombre elegante llegó al rancho en una camioneta lujosa. Se presentó como Fernando Aguilar, empresario y coleccionista de caballos finos. Había escuchado la historia del caballo que todos llamaban Demonio y que ahora respondía al nombre de Ángel, y estaba dispuesto a ofrecer una cantidad que resolvería todos los problemas financieros de la familia Mendoza. Doña Elena, agotada por las preocupaciones y la falta de sueño, escuchó la oferta con ojos vidriosos. «Es una suma generosa, señora», dijo Aguilar con una sonrisa calculadora. Con ese dinero podrían pagar la cirugía de su esposo y todavía les quedaría suficiente para mantener el rancho funcionando durante años. Miguel, que había estado escuchando desde la puerta del establo, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Vender a Ángel, la sola idea le provocaba un dolor físico en el pecho, pero también entendía la situación. La vida del señor Mendoza estaba en juego. ¿Cómo podía anteponer su vínculo con un caballo a la supervivencia de un hombre y su familia? Esa noche, Miguel fue al corral donde Ángel descansaba. El caballo levantó la cabeza al sentir su presencia y caminó hacia él con ese trote suave que había desarrollado durante los meses de trabajo conjunto. Miguel lo abrazó por el cuello, enterrando su rostro en la crin negra y sedosa del animal. «No sé qué hacer, Ángel», susurró con voz quebrada. «Si te venden, podré salvarlo a él, pero perderte, no sé si podré soportarlo». El caballo permaneció inmóvil, su respiración cálida contra el cuello de Miguel. Era como si entendiera la gravedad de la situación,
como si percibiera el tormento interno de su compañero humano. Después de un largo momento, Ángel empujó suavemente a Miguel con el hocico, un gesto que el veterano había aprendido a interpretar como consuelo. Durante los días siguientes, Miguel se debatió internamente. Observaba a doña Elena arrastrarse por el rancho con ojeras profundas, visitando a su esposo postrado en cama, contando monedas que nunca alcanzaban. Veía a los trabajadores murmurar preocupados sobre su futuro, sobre si tendrían empleo el mes siguiente. Y veía a Ángel, su compañero, su razón de vivir, pastando tranquilamente sin saber que su destino pendía de un hilo. Finalmente, una mañana fría y gris, Miguel tomó una decisión. Caminó hacia la casa principal con pasos pesados, como si sus botas estuvieran llenas de plomo. Encontró a doña Elena en la cocina, preparando un caldo para su esposo enfermo. «Señora», dijo Miguel con voz firme aunque le temblaban las manos, «he pensado mucho en esto. Si vender a Ángel puede salvar la vida de don Mendoza y este rancho, entonces debe hacerlo. No tengo derecho a interponerme». Doña Elena lo miró con ojos llenos de lágrimas. «Miguel, ese caballo significa todo para usted. No puedo pedirle que haga este sacrificio. No me lo está pidiendo. Se lo estoy ofreciendo. Es lo correcto». La noticia de que Ángel sería vendido se extendió por el pueblo con la velocidad de un rayo. La gente que había presenciado la transformación del caballo, que había sido testigo del milagro obrado por las manos pacientes de un veterano sin hogar, sintió que algo precioso estaba a punto de perderse. En la tienda de doña Carmen, en las bancas de la plaza, en los campos de cultivo, todos hablaban del mismo tema. El demonio que se había convertido en Ángel iba a ser arrancado del lado del único hombre que había creído en él. Ramiro fue el primero en actuar. Aquella misma tarde, después de escuchar la noticia de boca de los otros trabajadores, reunió a un grupo de jóvenes del pueblo y les propuso una idea. «No podemos quedarnos sin hacer nada», les dijo con fuego en los ojos. «Ese caballo y ese hombre nos han enseñado algo importante, que todos merecemos una segunda oportunidad. Si dejamos que los separen, estaremos traicionando esa lección». Los jóvenes asintieron con determinación. Esa noche recorrieron el pueblo casa por casa, explicando la situación y pidiendo ayuda. No importaba cuánto pudieran dar, cada peso contaba. Algunos ofrecieron dinero de sus ahorros, otros prometieron trabajar gratis en el rancho durante meses, y varios más donaron lo que tenían: sacos de grano, gallinas ponedoras, herramientas que podían venderse. Doña Carmen, al enterarse de lo que los jóvenes estaban haciendo, abrió las puertas de su tienda y anunció que donaría todas las ganancias de la semana a la causa. Los ancianos del pueblo, esos mismos que antes contaban historias sobre el demonio negro, ahora desempolvaban monedas guardadas bajo sus colchones para contribuir. Incluso el padre Antonio, el sacerdote de la pequeña iglesia, organizó una colecta especial durante la misa del domingo, hablando sobre la compasión y el poder redentor del amor. Miguel, ajeno a todo esto, pasaba sus días junto a Ángel, tratando de memorizar cada detalle del caballo que pronto perdería. Cepillaba su pelaje negro hasta que brillaba como obsidiana. Le hablaba durante horas sobre los recuerdos que habían construido juntos, y por las noches dormía en el establo, acurrucado contra el costado cálido del animal. Ángel parecía percibir la tristeza de su compañero. Se mantenía más cerca de él que nunca, como si quisiera aprovechar cada momento que les quedaba. Una mañana, 3 días antes de la fecha acordada para la venta, una procesión inusual apareció en el camino hacia el rancho. Docenas de personas del pueblo caminaban juntas, cargando canastas, sacos y cajas. Al frente iba Ramiro, con una sonrisa radiante en el rostro. Detrás de él,
Doña Carmen llevaba un sobre abultado. El padre Antonio sostenía una bolsa de tela pesada, y detrás de ellos prácticamente todo el pueblo seguía en fila. Doña Elena salió al porche al escuchar el alboroto, sus ojos agotados abriéndose con sorpresa ante la multitud que se congregaba frente a su casa. Miguel, alertado por los sonidos, emergió del establo con Ángel siguiéndolo de cerca. Nadie había visto algo así en la historia del pueblo. Ramiro dio un paso al frente y se quitó el sombrero con respeto. Señora Mendoza, hemos venido a ayudar, todos nosotros, porque lo que usted y su familia han hecho por este pueblo y lo que Miguel y Ángel nos han enseñado merece ser correspondido. Uno a uno, los habitantes del pueblo fueron entregando sus contribuciones, dinero en efectivo, joyas de familia, documentos que prometían trabajo y servicios. Doña Carmen extendió el sobre hacia doña Elena con lágrimas en los ojos. Aquí hay suficiente para cubrir una buena parte de la cirugía, y hay más viniendo. Los comerciantes de los pueblos vecinos también quieren ayudar. La historia de Ángel ha llegado más lejos de lo que imaginamos. Miguel observaba la escena sin poder creer lo que veía. Esa comunidad que una vez lo había mirado con desdén, que lo había ignorado cuando dormía en las calles, ahora se había unido para salvarlo a él y al caballo que amaba. Las lágrimas corrían por sus mejillas sin que intentara detenerlas. Ángel, a su lado, permanecía tranquilo, su presencia un ancla en medio de la tormenta de emociones. Doña Elena, abrumada por la generosidad de su comunidad, apenas podía hablar. No sé cómo agradecerles, balbuceó mientras sostenía las contribuciones contra su pecho. No tiene que agradecernos nada, intervino el padre Antonio con su voz serena. Esto es lo que hacen las comunidades verdaderas, se cuidan mutuamente. Y usted y su familia han cuidado de este pueblo durante generaciones. Es hora de que nosotros cuidemos de ustedes. Esa noche, después de que la multitud se dispersara y las donaciones fueran contadas y guardadas, Miguel se sentó junto a la cama del señor Mendoza. El hacendado, débil pero consciente, lo miró con ojos húmedos. Parece que no tendré que vender a tu caballo después de todo, susurró Mendoza con una sonrisa débil. Miguel tomó la mano del hombre entre las suyas. No es mi caballo, señor. Es de todos, de usted, de su familia, del pueblo entero. Ángel nos pertenece a todos porque todos creyeron en él cuando importaba. Mendoza cerró los ojos, pero la sonrisa permaneció en sus labios. Tal vez tengas razón, Miguel. Tal vez eso es lo que lo hace tan especial. Afuera, bajo la luz de la luna, Ángel pastaba tranquilamente en su corral, ajeno a las lágrimas y las promesas que se hacían en su nombre, pero quizás, de alguna manera que solo los animales entienden, sabía que estaba a salvo. Las semanas siguientes trajeron una mezcla de esperanza y ansiedad al rancho de los Mendoza. Con el dinero recaudado por el pueblo, el señor Mendoza fue trasladado a un hospital de la capital, donde los mejores cardiólogos de la región pudieron evaluarlo. La cirugía, aunque riesgosa, fue un éxito. El corazón del hacendado, que había estado fallando durante meses sin que nadie lo supiera, fue reparado con una precisión que los médicos calificaron como milagrosa. Cuando Mendoza despertó de la anestesia, lo primero que preguntó fue por su rancho, por su familia y, sorprendentemente, por el caballo negro y el vagabundo que lo cuidaba. Durante la ausencia del señor Mendoza, Miguel asumió responsabilidades que nunca había imaginado. Con la bendición de doña Elena, se convirtió en el encargado temporal del rancho, supervisando las labores diarias, coordinando a los trabajadores y asegurándose de que todo funcionara sin contratiempos. Ramiro se convirtió en su mano derecha, aprendiendo de él no solo sobre animales, sino sobre la vida misma. Los demás trabajadores,
que al principio habían visto a Miguel con desconfianza, ahora lo respetaban profundamente. El vagabundo que había llegado sin nada se había ganado su lugar en la comunidad a través del trabajo honesto y la integridad inquebrantable. Ángel, mientras tanto, continuaba su transformación. Ya no era solo un caballo domesticado, era un símbolo viviente de lo que el amor y la paciencia podían lograr. Visitantes de pueblos lejanos llegaban al rancho para verlo, para escuchar su historia, para presenciar con sus propios ojos al animal que había pasado de ser un demonio temido a un ángel admirado. Miguel siempre estaba ahí para recibirlos, contando la historia no como un logro personal, sino como una lección sobre la naturaleza del sufrimiento y la sanación. Un día particularmente memorable, una mujer llegó al rancho acompañada de un niño de unos 8 años. El pequeño, explicó la madre, había sufrido un accidente que lo dejó con miedo a los animales grandes. Los psicólogos habían recomendado terapia con caballos, pero ningún programa tradicional había funcionado. La mujer había escuchado sobre Ángel y había viajado más de 200 kilómetros con la esperanza de que el famoso caballo pudiera ayudar a su hijo. Miguel observó al niño, que se escondía detrás de las piernas de su madre con ojos aterrorizados. Reconoció ese miedo, esa vulnerabilidad. Era el mismo que había visto en Ángel el primer día, el mismo que él mismo había sentido durante años después de la guerra. Sin decir una palabra, Miguel llevó al niño y a su madre hacia el corral donde Ángel descansaba bajo la sombra de un árbol viejo. «Quédate aquí», le dijo suavemente al pequeño. «No tienes que acercarte, solo mira». Durante la siguiente hora, Miguel trabajó con Ángel como lo hacía cada día. Caminaron juntos por el corral, el caballo respondiendo a los más mínimos gestos del veterano. En un momento, Miguel se sentó en el suelo, y Ángel se acercó a él, bajando su enorme cabeza para apoyarla en el hombro de su compañero humano. El niño observaba con ojos cada vez más abiertos, su miedo transformándose lentamente en fascinación. ¿Puedo tocarlo?», preguntó el pequeño con voz temblorosa. Miguel sonrió y extendió su mano hacia el niño. «Ven, él no te hará daño. Los dos sabemos lo que es tener miedo. Lo que ocurrió a continuación quedaría grabado en la memoria de todos los presentes». El niño, con pasos vacilantes, cruzó el corral hacia donde Miguel y Ángel esperaban. El caballo permaneció perfectamente inmóvil, sus ojos grandes y oscuros fijos en el pequeño que se acercaba. Cuando el niño finalmente extendió su mano y tocó el pelaje negro del animal, una sonrisa iluminó su rostro. Era la primera vez en meses que sonreía así. La madre del niño lloraba silenciosamente desde el otro lado de la cerca. Doña Elena, que había salido a presenciar la escena, se llevó las manos al corazón. Incluso los trabajadores más rudos del rancho tenían los ojos húmedos. En ese momento, todos comprendieron que Ángel y Miguel tenían un propósito que iba más allá de ellos mismos. Podían ayudar a sanar a otros, podían ser un puente entre el miedo y la esperanza. Ese evento marcó el comienzo de algo nuevo. En los meses siguientes, el rancho de los Mendoza se convirtió en un centro informal de terapia asistida con caballos. Niños traumatizados, veteranos con estrés postraumático, adultos luchando contra la depresión y la ansiedad, todos encontraban su camino hacia el rancho. Y todos eran recibidos por Miguel y Ángel, que ofrecían lo único que tenían: presencia, paciencia y la promesa silenciosa de que la sanación era posible. El señor Mendoza, una vez recuperado y de vuelta en el rancho, observaba estos desarrollos con una mezcla de asombro y orgullo. Su propiedad, que casi había perdido, ahora tenía un propósito que nunca había imaginado, y el hombre que había salvado a su caballo más problemático se había convertido en el corazón mismo del lugar.
Miguel le dijo una tarde mientras compartían café en el porche. Cuando te dejé entrar a ese corral, pensé que estabas loco. Ahora entiendo que eras el más cuerdo de todos nosotros. Miguel sonrió mientras miraba hacia el corral donde Ángel pastaba tranquilamente. A veces la cordura se disfraza de locura, señor Mendoza, y a veces los demonios son solo ángeles que han olvidado cómo brillar. Los años pasaron como pasan siempre, llevándose consigo las estaciones y trayendo cambios que nadie podía prever. El rancho de los Mendoza, que una vez estuvo al borde de la ruina, floreció de maneras que superaban cualquier expectativa. Lo que había comenzado como un pequeño refugio para un caballo condenado y un veterano sin hogar, se transformó en un santuario reconocido en toda la región. Familias llegaban de lugares lejanos buscando la ayuda que Miguel y Ángel ofrecían, y ninguna era rechazada. El viejo cobertizo donde Miguel había dormido sus primeras noches fue reemplazado por una casita digna, construida con las manos de los mismos trabajadores que una vez lo miraron con desconfianza. Miguel, cuyo cabello y barba ahora eran completamente blancos, seguía levantándose cada amanecer para estar con Ángel. El caballo también había envejecido. Su pelaje negro mostraba ahora vetas grises, especialmente alrededor del hocico, y sus movimientos eran más lentos, más deliberados. Pero sus ojos mantenían ese brillo profundo que Miguel había reconocido desde el primer momento, esa chispa de un alma que había encontrado la paz después de años de tormento. Una tarde de otoño, mientras el sol pintaba el cielo con tonos dorados y rojizos, Miguel caminó hacia el corral como lo había hecho miles de veces. Ángel lo esperaba junto a la cerca, su cabeza asomando por encima de las tablas de madera. El veterano abrió la puerta y entró, acercándose al animal que había cambiado su vida para siempre. Se quedaron ahí de pie, hombre y caballo, compartiendo el silencio como viejos amigos que ya no necesitan palabras. «Ha sido un buen viaje, ¿verdad, Ángel?», murmuró Miguel mientras acariciaba el cuello del animal. «Cuando te encontré, ambos estábamos perdidos, ambos estábamos rotos, y mira lo lejos que hemos llegado». Ángel inclinó su cabeza hacia Miguel, apoyándola suavemente contra su pecho en ese gesto que se había convertido en su forma de comunicarse. El veterano cerró los ojos y respiró profundamente, absorbiendo el momento, guardándolo en su memoria como el tesoro que era. Desde el porche de la casa principal, el señor Mendoza observaba la escena junto a su esposa. Ambos habían envejecido también, sus cuerpos más frágiles, pero sus espíritus fortalecidos por todo lo que habían vivido. Ramiro, ahora un hombre adulto con familia propia, se había convertido en el administrador oficial del rancho, pero siempre consultaba con Miguel las decisiones importantes. La comunidad que una vez llamó demonio al caballo negro, ahora lo consideraba un símbolo de esperanza, una prueba viviente de que ningún ser está más allá de la redención. Esa noche, Miguel organizó una pequeña reunión en el rancho. No era una celebración formal, solo una excusa para juntar a las personas que habían sido parte de esta historia. Doña Carmen, ya anciana pero todavía con su lengua afilada, trajo pasteles caseros. El padre Antonio ofreció una bendición antes de la cena. Los trabajadores del rancho, algunos de los cuales llevaban más de una década al servicio de los Mendoza, compartieron anécdotas y risas. Y en el centro de todo, silencioso pero presente, estaba Ángel, observando desde su corral como si entendiera que esa reunión era también en su honor. Miguel se puso de pie y levantó su vaso. «Quiero agradecer a todos ustedes», comenzó con voz emocionada. «Hace años llegué a este pueblo sin nada, sin hogar, sin esperanza, sin razón para seguir adelante. Y entonces encontré a un caballo que todos llamaban demonio, y vi en él algo que reconocí en mí mismo. Vi dolor, vi miedo, vi a un ser que solo necesitaba que alguien creyera en él». Hizo una pausa,
mirando los rostros de las personas que lo rodeaban. Ustedes me dieron una segunda oportunidad, no solo a mí, sino a Ángel también, y juntos hemos podido dar esa misma oportunidad a muchos otros. Eso es lo que hacen las verdaderas comunidades. Se levantan mutuamente, se cuidan, se aman incluso cuando es difícil. Los aplausos llenaron el aire nocturno, mezclándose con el sonido de los grillos y el suave relincho de Ángel en la distancia. Miguel sonrió, sintiendo una plenitud que jamás había imaginado posible para alguien como él. Más tarde esa noche, cuando los invitados se habían marchado y el silencio había regresado al rancho, Miguel caminó una última vez hacia el corral. Ángel lo esperaba, como siempre. El veterano entró y se sentó en el suelo, apoyando su espalda contra el costado cálido del caballo. Las estrellas brillaban intensamente sobre ellos, las mismas estrellas que habían presenciado su primer encuentro tantos años atrás. «Gracias, Ángel», susurró Miguel cerrando los ojos. «Gracias por salvarme». Y en ese momento, bajo el manto infinito del cielo nocturno, hombre y caballo descansaron juntos, dos almas que se habían encontrado en el momento exacto en que más se necesitaban. El demonio que todos temían había resultado ser un ángel, y el vagabundo que nadie quería había encontrado su hogar. Porque a veces los milagros no vienen del cielo, vienen de la paciencia de un corazón dispuesto a ver más allá del miedo. Vienen del coraje de ofrecer amor cuando el mundo solo ofrece rechazo. Y vienen de la fe inquebrantable en que toda criatura, sin importar cuán rota parezca, merece una segunda oportunidad. Si llegaste hasta el final de esta historia, me encantaría que dejaras un comentario puntuándola del 1 al 10. También me gustaría saber de qué parte del mundo me escuchas y si te gustan estas historias conmovedoras de animales. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia.